a la sumisión y al arrepentimiento es algo que el corazón humano orgulloso, allí cintos, menudo resiste violentamente. Isaías tiene que protegerse y huir por los callejones estrechos, ayudado por su fiel amigo. Ahora no es solo un marginado social. Se ha convertido en un enemigo público, un agitador, simplemente por atreverse a hablar la verdad del Señor. Es un oscuro presagio de la persecución que el propio Mesías y sus seguidores enfrentarían. Y como suele ocurrir, la oposición más peligrosa no viene de la calle, sino de la institución religiosa. Los sacerdotes y líderes del templo, que deberían haber sido los primeros en estudiar y celebrar una profecía tan increíble, se convierten en sus principales adversarios. Lo abordan en el templo, no con preguntas teológicas para entender mejor, sino con una orden autoritaria. Isaías, queremos que dejes de hablar de esos niños. Estás confundiendo al pueblo. Su preocupación no es la verdad de Dios, sino mantener el control, el status quo, mantener a la gente tranquila y sumisa a su autoridad. Su pregunta lo revela todo. ¿Qué clase de Dios anuncia la salvación por medio de un niño? ¿Dónde está el ejército que necesitamos? Buscaban un salvador político, un estratega militar. La idea de una salvación que viene a través de la debilidad de un niño, un plan que depende del poder divino en lugar de la fuerza humana, era completamente ajena y amenazante para su sistema religioso. Ante los líderes religiosos, Isaías se mantiene firme. No es con ejércitos ni con fuerza humana, responde. La respuesta de Dios vendrá de una forma que ustedes no imaginan. Más tarde, en la soledad de su hogar, no se desespera. Comienza a comprender que este rechazo es parte de la profecía misma. Es entonces cuando recibe otro destello de la revelación. Ve multitudes no solo de israelitas, sino de gente de muchas naciones, lenguas y culturas, caminando todos hacia una gran luz. Con una nueva audacia, vuelve a la plaza y proclama: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Isaías 9:2. Se da cuenta de que el rechazo de su propio pueblo está, paradójicamente, empujando el plan de salvación de Dios hacia afuera, hacia el mundo entero. La oposición, que pretendía silenciarlo, en realidad está ampliando y clarificando el alcance universal de su llamado profético. Reflexionemos juntos sobre el notable cambio de tono en el mensaje de Isaías. Después de las cumbres gloriosas de la profecía mesiánica, de la promesa de Emanuel y el príncipe de paz, el ministerio del profeta desciende a un valle oscuro y sombrío. Las palabras que Dios le confía ahora son duras, afiladas como una espada de doble filo. Ya no hay promesas de consuelo inmediato. El mensaje que ahora debe proclamar es uno de juicio inminente. Imagina la carga emocional para Isaías. Pasar de anunciar al niño divino que traerá la paz a describir la aniquilación de su propia nación. Esto nos enseña algo crucial sobre el carácter de Dios y la naturaleza de la verdadera profecía. Un verdadero mensajero de Dios no puede elegir solo las partes agradables del mensaje. Debe proclamar la totalidad del consejo de Dios, que incluye tanto su infinita misericordia como su perfecta justicia. La esperanza del Mesías sigue siendo la luz al final del túnel. Pero Isaías ahora es llamado a describir la terrible tormenta que debe venir primero. Considera una de las revelaciones más complejas y difíciles de su ministerio: el papel de Asiria. Con una audacia divina, Isaías proclama: «Oh Asiria, vara y bastón de mi furor, en su mano he puesto mi ira». Isaías 10:5. Esta es una verdad difícil de asimilar. Dios declara que usará a una nación pagana, conocida por su brutalidad y arrogancia, como su instrumento de castigo contra su propio pueblo rebelde.
¿Cómo puede un Dios santo usar una herramienta impía? Aquí aprendemos una lección profunda sobre la soberanía de Dios. Él es el Rey sobre todas las naciones, no solo sobre Israel. Él puede orquestar incluso las intenciones malvadas de los hombres para cumplir sus propósitos justos, sin ser él mismo autor del mal. Sin embargo, en un giro asombroso de justicia, Dios también deja claro que Asiria no quedará impune. Después de que hayan servido a su propósito como la vara de su ira, Él los juzgará por su propio orgullo y crueldad. Nadie, ni siquiera los instrumentos de su juicio, escapa a su justicia perfecta. El foco de la profecía vuelve entonces a Judá, y la razón del juicio se expone con una claridad implacable: el orgullo. Vuestra arrogancia será derribada, los altivos serán humillados. Resuena la voz de Isaías por las calles. El pecado fundamental del pueblo no era solo la idolatría o la injusticia social, era la raíz de todos esos pecados. Un orgullo que los llevaba a confiar en sus alianzas humanas, en la fuerza de sus ejércitos y en su propia sabiduría en lugar de en el Señor. Isaías tiene que confrontar este pecado de frente. Camina por las mismas plazas donde antes se burlaban de él y ahora les anuncia que sus preciadas ciudades serán arrasadas, sus viñedos destruidos y su orgullo aplastado. Este es el corazón del mensaje profético del juicio. Es un llamado radical al arrepentimiento que siempre debe comenzar con el quebrantamiento del orgullo. Antes de que pueda haber una verdadera restauración, la autosuficiencia humana debe ser reducida a cenizas. Como era de esperar, la reacción del pueblo a este mensaje de juicio es aún más hostil que antes. La burla se convierte en abierta. Ha perdido la razón por completo, dice un anciano. ¿Dónde está ese Dios de misericordia del que hablaban nuestros padres? Se mofa otro. Cuando las personas están cómodas en su pecado, un mensaje sobre las consecuencias se siente como un ataque personal. No quieren oír hablar de la cosecha que inevitablemente sigue a su siembra. Quieren un Dios que apruebe sus decisiones, no uno que las juzgue. Las palabras de Isaías son tan severas y la reacción tan violenta que su amigo Jeremías, temiendo por su vida, tiene que sacarlo de allí. Isaías ahora está proclamando un mensaje que no solo es religiosamente ofensivo para los hipócritas, sino también políticamente traicionero para los líderes que confían en sus alianzas. Se está quedando cada vez más solo. En la quietud de la noche, el alma de Isaías se derrama ante Dios. Señor, ¿hasta cuándo debo proclamar juicio y destrucción? ¿Hasta cuándo veré rostros cerrados, oídos sordos y corazones endurecidos? Su corazón de pastor está roto por el mensaje que debe entregar y por la obstinada ceguera de su pueblo, y en respuesta recibe otra visión que confirma la devastación venidera: tierras calcinadas, niños llorando, sacerdotes de luto. Él comprende con un dolor profundo que este terrible sufrimiento es el precio inevitable de la desobediencia. Y aquí, mi amigo, encontramos una clave para entender todo el Evangelio. La salvación prometida a través del Mesías no puede ser plenamente valorada sin antes comprender la terrible realidad del pecado y el juicio del que necesitamos ser rescatados. Las oscuras profecías de juicio de Isaías son el telón de fondo necesario que hace que la luz de la gracia brille con un resplandor aún más glorioso. Tras el estruendo de las profecías de juicio, el Espíritu de Dios guía a Isaías hacia un misterio aún más profundo y desconcertante. En sus madrugadas de oración, en medio del dolor por su pueblo, una nueva visión comienza a formarse. No es una visión de tronos majestuosos ni de ejércitos celestiales. Es mucho más silenciosa, más íntima y extrañamente melancólica. La revelación ahora se centra en una figura singular, envuelta en humildad y tristeza.
el siervo del Señor. Este es un punto de inflexión radical en el libro. El enfoque pasa del juicio colectivo de la nación a la misión individual de una persona que será absolutamente central en el plan de salvación de Dios. Isaías, que había proclamado la venida de un rey glorioso, ahora debe contemplar a un siervo humilde, y la aparente contradicción debió haber sacudido su entendimiento hasta los cimientos. El primer atisbo que tiene de este siervo es el de un hombre de aspecto común, con un rostro marcado por el dolor y los hombros encorvados, como si llevara una carga invisible. El contraste con la visión anterior del glorioso Dios fuerte es inmenso. ¿Quién podría ser este hombre? La voz de Dios mismo responde, dándole a esta figura humilde el más alto respaldo del cielo. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Isaías 42:1. Analicemos esta declaración. Este siervo no actúa por su cuenta, es sostenido por Dios. No es un autoproclamado, es el escogido de Dios. No es simplemente un agente, está lleno del Espíritu de Dios. Y su misión no es local, sino de alcance cósmico, traer la verdadera justicia a todas las naciones. La mayor obra de Dios en la historia se llevaría a cabo a través de este siervo de apariencia insignificante. Y el método de este siervo es tan revolucionario como su identidad. La profecía continúa, describiendo cómo cumplirá su misión. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Isaías 42:2-3. Esto es exactamente lo contrario a cómo el mundo ejerce el poder. Nuestro mundo logra sus objetivos a través del ruido, la fuerza, la autopromoción y el aplastamiento de los débiles. Este siervo, en cambio, traerá la justicia universal a través de la quietud, la mansedumbre y una compasión radical. Se preocupará por los que ya están rotos, la caña cascada, y protegerá la última chispa de fe o esperanza en los más débiles, el pábilo que humea. Este es el retrato de un tipo de fuerza completamente nuevo, una fuerza que se perfecciona en la gentileza. Es un eco profético de las futuras palabras del Mesías. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mateo 11:29. Esta nueva revelación sin duda generó un profundo conflicto interno en Isaías. ¿Cómo podía reconciliar esta visión con todo lo que había visto antes? ¿Cómo es que el majestuoso príncipe de paz y el Dios fuerte era también este siervo silencioso y gentil? La paradoja era inmensa. El texto sugiere que Isaías compartía estas visiones con su amigo Jeremías, quien quedaba igualmente perplejo. El pueblo de Israel esperaba un león conquistador que los liberara de sus enemigos. Dios les estaba mostrando un cordero sacrificial que cargaría con sus sufrimientos. Esto desafía también nuestras propias expectativas sobre Dios. Exigimos un Dios de poder que actúe según nuestra agenda y nuestra lógica, ¿o estamos dispuestos a abrazar el misterio de un Dios cuya mayor fortaleza se revelaría en la aparente debilidad y cuyo trono sería una cruz? Mientras meditaba en este misterio, Isaías comenzó a escribir estas nuevas y extrañas profecías. Escribió cómo el Señor llamó a este siervo desde el vientre de su madre, haciendo de su boca una espada afilada, pero manteniéndolo oculto en la sombra de su mano. Isaías 49:1-2. Hay un sentido de propósito oculto, de una larga preparación para una misión decisiva. Y entonces llega otra expansión asombrosa del alcance de esta misión. Te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Isaías 49:6. La obra de este humilde siervo no era solo para Israel. Estaba destinado a la salvación para el mundo entero, para los gentiles.
El rechazo que el propio Isaías estaba experimentando de su pueblo era un pequeño reflejo del rechazo que enfrentaría el siervo, un rechazo que, paradójicamente, impulsaría el mensaje de salvación más allá de las fronteras de Israel hasta los confines del mundo. Ahora, el camino del profeta se vuelve aún más solitario y escarpado. Fiel a su llamado, Isaías comienza a compartir públicamente esta nueva y desconcertante visión del siervo del Señor. Habla de un Salvador que no vendrá con espada y estruendo, sino con gentileza y en silencio. Describe a un escogido que cargará con los dolores, que sanará a los quebrantados y que será una luz para las naciones lejanas. La reacción de la gente pasa de la confusión a la irritación y el rechazo frontal. Apenas toleraban sus mensajes de juicio, pero al menos esos mensajes se sentían poderosos y temibles. Esta nueva idea de un Salvador humilde y sufriente les parecía débil, decepcionante, casi un anticlímax. En un mundo que admira y adora la fuerza bruta, un mensaje de salvación a través de la humildad y el sufrimiento es a menudo despreciado como una locura. El núcleo de su rechazo se encuentra en una expectativa profundamente arraigada. Ellos querían un rey guerrero. ¿Por qué elegiría Dios a un hombre débil para ser su siervo?, se quejaban. Nosotros queremos un libertador, un guerrero. Este sentimiento resume perfectamente las esperanzas mesiánicas de la época y, seamos honestos, las de muchos de nosotros hoy. Anhelaban un Mesías político, alguien que derrocara a los asirios con poder militar, que restaurara la gloria terrenal de Israel y que resolviera sus problemas inmediatos y tangibles. Querían un león que rugiera y devorara a sus opresores, la profecía de un cordero que sufriría en silencio por los pecados de otros no era la salvación que estaban buscando. De hecho, ni siquiera la reconocían como salvación. Este es un punto crucial. A menudo, las personas rechazan el plan de Dios, no porque sea ilógico, sino porque no se alinea con sus ideas preconcebidas de lo que creen que necesitan. Este rechazo profético se convierte en una dolorosa realidad en la vida personal de Isaías. La oposición escala de la plaza pública a la puerta de su propia casa. El texto describe una escena desgarradora en la que su propio primo, Eliab, un hombre con el que creció, lo confronta. Este es un nuevo nivel de dolor. La burla de los extraños es una cosa, pero la condena de tu propia familia, de aquellos que deberían conocer tu corazón, es devastadora. El ruego de Eliab es práctico y mundano. La gente dice que te has vuelto loco. Nadie quiere hacer negocios con nuestra familia. Mis hijas están siendo evitadas por sus amigas. Nuestros parientes tienen vergüenza de tu nombre. El costo social y la humillación del ministerio profético de Isaías ahora están afectando a todo su clan, convirtiendo su llamado divino en una fuente de vergüenza para los que ama. La respuesta de Isaías a su primo revela la resolución solitaria de un verdadero siervo de Dios. Eliab, yo no elegí esto, pero Dios me eligió a mí. No puedo callar. Esta es la declaración de un hombre cuya lealtad al Señor y a su revelación debe superar incluso los lazos familiares más queridos. Es un eco doloroso de las futuras palabras del Mesías. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Mateo 10:37. Isaías está viviendo en carne propia el verdadero costo del discipulado. Las palabras finales de su primo, entonces, carga con las consecuencias tú solo, ya no cuentes conmigo, representan la ruptura final. Isaías ahora está casi completamente solo, sostenido únicamente por la presencia de su amigo Jeremías y su inquebrantable fe en el Dios que lo llamó. En medio de esta profunda soledad, Isaías busca refugio donde siempre lo ha encontrado, en la presencia de Dios. Cae de rodillas en el templo clamando, Señor, ¿hasta cuándo seré rechazado por los que amo?
Y en respuesta a su clamor, recibe otra visión del siervo, esta vez más clara y dolorosa que antes. Ve al siervo siendo empujado, golpeado, escupido en el rostro y soportándolo todo en un silencio majestuoso. En ese instante, Isaías comprende con un horror que le hiela los huesos. Su propio rechazo, su soledad, su dolor, son apenas un eco tenue, una pequeña sombra de la infinita soledad y el absoluto rechazo que el futuro Mesías habría de soportar. Se da cuenta de que el camino del escogido de Dios es, por naturaleza, un camino de sufrimiento y rechazo a manos de aquellos a quienes viene a salvar. Su dolor personal le otorga una empatía más profunda y una comprensión más clara del costo de la salvación que está proclamando. La cortina del futuro se descorre un poco más, y lo que Isaías ve a continuación lo deja sin aliento y con el alma rota. Las visiones del siervo se vuelven más intensas, más gráficas. Ya no se trata de un sentimiento general de rechazo, sino de un sufrimiento específico, brutal y detallado. Es como si Dios estuviera forzando a su profeta a mirar directamente al corazón del costo de la salvación. Ve de nuevo al siervo, pero esta vez la imagen es insoportablemente clara. Oye las palabras que describen su condición. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Isaías 53:3. Esto es más que ser impopular. Es ser tratado como un paria, como basura, como alguien cuyo valor es cero. La visión obliga a Isaías y a nosotros a confrontar la fea y violenta reacción del mundo pecador ante la santidad perfecta. El mundo no aplaude la santidad. A menudo la desprecia porque su luz expone su propia oscuridad. La visión pasa de la humillación social a la violencia física. Isaías es testigo de cómo el siervo es arrastrado, empujado y golpeado sin piedad. Su rostro está hinchado y cubierto de hematomas. Pero el detalle más impactante son sus ojos, que en medio del dolor y la degradación, todavía transmiten un amor y una compasión incomprensibles. Esta es la paradoja divina que Isaías debe registrar. ¿Cómo puede alguien mirar con amor a aquellos que le infligen un dolor tan atroz? Este no es un amor humano, es el amor sobrenatural del Señor. Y mientras Isaías observa con horror, escucha el comentario divino en su espíritu, una narración que lo implica a él y a toda la humanidad. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ese nosotros es universal. La profecía nos hace a todos cómplices en el rechazo del Mesías. Entonces, la visión da un giro aún más oscuro. Isaías es forzado a presenciar la flagelación. Ve la espalda del siervo desgarrada por los látigos, la piel abierta en tiras, la sangre fluyendo libremente y mezclándose con el polvo. La reacción del profeta es un grito de angustia en su alma. No, esto es demasiado, no puedo soportarlo. Está experimentando una forma de trauma espiritual, presenciando este evento futuro con una realidad visceral que lo desgarra por dentro. Pero la visión no se detiene, debe ver la totalidad del precio. Y a través de todo esto, el siervo permanece en un silencio sobrecogedor. No maldice, no lucha, no se resiste. La pregunta atormenta la mente de Isaías. ¿Por qué? ¿Por qué acepta esto en silencio? Su sumisión es tan desconcertante como la crueldad de sus verdugos. Es en medio del grito confuso de Isaías que llega la respuesta divina, y esta respuesta es el corazón mismo del Evangelio. La voz de Dios le explica la razón de este sufrimiento incomprensible. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Isaías 53:4. Esta es la revelación de la expiación sustitutiva, la gran transferencia. El sufrimiento del siervo no es aleatorio ni es por un crimen que haya cometido.
Él está, voluntariamente, tomando sobre sí mismo el dolor, la enfermedad y el sufrimiento, tanto físico como espiritual, que nos pertenecen a nosotros. Está sufriendo el castigo que nosotros merecíamos. Los testigos de la escena creerán erróneamente que está siendo juzgado por Dios por sus propios pecados, herido de Dios. Pero al profeta se le está mostrando la verdad más profunda y redentora. Él es herido por nosotros. El entendimiento final y aplastante se asienta en el alma de Isaías como una montaña. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. La visión es ahora perfectamente nítida. Cada latigazo, cada golpe, cada gota de sangre es un pago por los pecados de otros, por los pecados de Israel, por los pecados del mundo, por tus pecados y los míos. El peso de esta revelación es casi insoportable. Isaías comprende ahora que el camino hacia la salvación no es a través de una batalla gloriosa, sino a través del sufrimiento vicario de este siervo inocente. El juicio que toda la humanidad merecía estaba siendo derramado sobre este hombre. Isaías, sacudido hasta lo más profundo de su ser, ahora ve que el humilde siervo y el Dios fuerte son uno y el mismo, y que su mayor acto de fortaleza sería soportar este sufrimiento inimaginable por el poder del amor. Justo cuando Isaías cree que ha visto la cumbre del sufrimiento, la visión lo arrastra hacia el acto final de este drama sagrado, la ejecución. Ve al siervo, ya quebrantado y ensangrentado, siendo conducido como un criminal hacia su muerte. Pero el método de ejecución es extraño, ajeno a todo lo que él conoce. No es la lapidación, la forma de ejecución judía, ni ninguna de las prácticas brutales de los asirios. Lo que ve es una imagen profética de una crueldad que el mundo aún no había perfeccionado. Ve madera, brazos extendidos y manos y pies siendo perforados. 700 años antes de que el Imperio Romano hiciera de la crucifixión su símbolo de terror, Isaías la describe con una precisión escalofriante. Esta especificidad tan adelantada a su tiempo es una de las huellas dactilares divinas en su profecía, un testimonio de que no está hablando desde la imaginación humana, sino desde la presciencia de Dios. La visión se centra en el comportamiento del siervo en su momento final, y aquí la revelación se vuelve sobrecogedoramente tierna. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, abrió su boca. Y no. Isaías 53:7. La comparación con un cordero es la clave de todo. Conecta directamente la muerte del siervo con todo el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento. Él no es simplemente un mártir que muere por una causa, es el cordero del sacrificio definitivo. Cada cordero pascual, cada ofrenda matutina en el templo no era más que una sombra que apuntaba a esta muerte real. Su silencio ante sus acusadores no es un signo de debilidad o derrota, sino de un propósito resuelto. Sabe que ha venido a morir, a hacer el sacrificio perfecto, y lo acepta con una sumisión majestuosa. La mayor demostración de su poder es su negativa a usarlo para salvarse a sí mismo, para poder así salvar a la humanidad. La voz de Dios continúa narrando el significado teológico de esta muerte, revelando detalles que desafían toda probabilidad. Por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y luego esta frase asombrosa y paradójica: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte. En Isaías 53:9. Pensemos en esto. La profecía declara que él morirá entre criminales, los impíos, pero será enterrado en la tumba de un hombre rico. Estas dos circunstancias son socialmente contradictorias y sería imposible que ocurrieran juntas por casualidad.
Sin embargo, siglos después, los evangelios registran el cumplimiento literal de esta profecía. Jesús, el Mesías, fue crucificado entre dos ladrones y luego sepultado en la tumba nueva y sin usar de un seguidor rico, José de Arimatea. Isaías no está simplemente prediciendo un evento, está registrando la historia futura con la precisión de un testigo ocular, demostrando que cada detalle del plan de salvación estaba escrito desde la eternidad. El profeta ya no es un mero espectador, está inmerso en el dolor de la escena. Siente la injusticia aplastante, la crueldad sin sentido, la profunda tragedia de ver al único inocente verdadero morir por los culpables. Sus lágrimas no son solo por el siervo, sino por la monstruosidad del pecado humano que hizo necesaria una muerte tan horrible. El costo de la salvación lo abruma. A través de los ojos del profeta, la cruz no es un símbolo religioso abstracto o una pieza de joyería. Es la intersección brutal y sangrienta de la justicia perfecta de Dios y su amor infinito. Es el lugar donde el juicio que toda la humanidad merecía se concentra y se derrama sobre uno solo. El dolor que Isaías siente es una invitación para que nosotros también contemplemos el verdadero costo de nuestro perdón y no lo demos por sentado. La visión concluye con una sensación de finalidad y oscuridad. Isaías ve el cuerpo sin vida del siervo siendo bajado de aquella estructura de madera, envuelto cuidadosamente en un lienzo y colocado en una tumba excavada en la roca. Una gran piedra sella la entrada. Para todos los efectos, la historia ha terminado. La luz del mundo parece haberse extinguido. El siervo está muerto y sepultado. Este momento de profunda oscuridad y aparente derrota es intencional. Prepara el escenario de manera dramática para la revelación más inesperada, más gloriosa y que cambiará la realidad para siempre. Pero por ahora, el profeta se queda en este momento de silencio y luto, contemplando el precio imposible de la redención, creyendo, como cualquier ser humano lo haría, que la muerte ha tenido la última palabra. En el punto más oscuro de la visión, cuando todo parece perdido y el silencio de la tumba sella el destino del siervo, ocurre lo imposible. Mientras Isaías contempla esa escena final de una piedra fría y pesada, una nueva luz comienza a invadir la visión. No es la luz del sol terrenal, sino una luz intensa, gloriosa, que parece emanar desde el interior mismo de la tumba. Es una luz que no disipa las sombras, sino que las aniquila. Isaías, confundido, se protege los ojos instintivamente. Acaba de ser testigo de una muerte brutal y un entierro sin esperanza. La muerte es el final de toda historia humana. Lo que está presenciando ahora no pertenece a la lógica de este mundo, y en esa confusión, su corazón de profeta se prepara para la revelación más grande y transformadora de todas. Lo imposible se hace realidad ante sus ojos. Ve al mismo siervo, a quien acababa de ver quebrantado, traspasado y sepultado, ahora de pie, vivo. No es un fantasma, no es un espíritu etéreo, sino una persona de carne y hueso, radiante de vida. No, esto no puede ser, susurra Isaías con la voz quebrada por el asombro. La visión innegable. El mismo hombre que fue contado entre los muertos ahora se yergue con un rostro sereno y ojos llenos de una vida indestructible. Y entonces Isaías nota un detalle que lo estremece. Las marcas del sufrimiento todavía están allí. Las heridas en sus manos, en sus pies y en su costado son visibles, pero ya no son emblemas de derrota y vergüenza. Se han transformado en trofeos gloriosos, en las cicatrices de un guerrero que ha luchado contra el último enemigo, la muerte misma, y la ha vencido de manera absoluta. La voz divina regresa, no para lamentar la muerte, sino para celebrar el triunfo, explicando el significado de este evento sin precedentes.
verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Isaías 53:11. Esta es la declaración de la vindicación divina. Todo ese sufrimiento inimaginable, la aflicción de su alma, no fue en vano. Fue como los dolores de parto que dieron a luz un resultado glorioso, una humanidad redimida. Y al ver ese fruto, al vernos a nosotros, el siervo queda satisfecho. Esto habla de un gozo profundo, de la plena realización del Mesías al completar su obra de salvación. La resurrección es el amén de Dios desde el cielo, el sello divino que certifica que el sacrificio fue aceptado, que la deuda del pecado fue pagada en su totalidad y que la victoria sobre el mal es definitiva. Con manos que seguramente tiemblan, Isaías se apresura a registrar esta verdad imposible, tratando de capturar el misterio en palabras. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Isaías 53:10. Mi amigo, esto es la teología de la resurrección en su forma más pura, escrita 700 años antes de que sucediera. Analicémoslo. Primero, verá linaje. Su muerte y resurrección no serán un fin, sino el principio de una nueva familia espiritual, sus descendientes por la fe. Segundo, vivirá por largos días. Volverá a la vida eternamente, reinando como el Señor de la vida. Y tercero, la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Su misión, que parecía terminar en un fracaso total en la cruz, será un éxito triunfal precisamente a causa de su resurrección. La muerte no fue un obstáculo para el plan de Dios, fue el camino estratégico hacia la victoria final. El impacto de esta revelación sacude a Isaías hasta lo más profundo. Ahora comprende el arco completo de la historia. No es una tragedia, sino una comedia divina en su sentido más clásico y profundo, donde la muerte misma es derrotada y se convierte en la puerta de entrada a una vida superior. ¿Quién en su sano juicio creería algo así? ¿Un Mesías crucificado y resucitado? Esta es la parte más escandalosa y gloriosa de toda la profecía. Es el gozne sobre el cual gira toda la historia humana. Isaías se da cuenta de que no solo está escribiendo sobre un siervo sufriente, sino sobre un rey triunfante, cuya victoria es tan absoluta que se traga muerte. Este es el clímax de su viaje profético, la verdad que sustenta cada promesa de esperanza y restauración. Sin la resurrección, el sufrimiento del siervo es solo una historia triste. Con la resurrección, se convierte en el poder de Dios para la salvación. Con la gloriosa certeza de la resurrección anclada en su corazón, el tono del ministerio de Isaías cambia una vez más. Habiendo viajado a través de los valles más oscuros del juicio, el sufrimiento y la muerte, ahora es comisionado por Dios para ser un profeta de una esperanza inquebrantable. Sus mensajes ya no se centran en la advertencia, sino en el consuelo y la restauración. Ahora puede explicar el porqué detrás de todo el dolor. El sufrimiento atroz del siervo no fue un fin en sí mismo. Fue el precio pagado para comprar este futuro glorioso. Después de la larga y oscura noche del exilio y del quebrantamiento, Isaías puede anunciar con autoridad que el amanecer está llegando. Este cambio en su mensaje revela el corazón más profundo de nuestro Dios. Su deseo final no es juzgar, sino redimir, sanar y restaurar a su pueblo. La visión que ahora recibe es la del fruto del trabajo del siervo. Ve la transformación radical que la obra del Mesías producirá. Ve desiertos floreciendo como un jardín. Ve ciudades en ruinas siendo reconstruidas con cantos de alegría. Ve a los exiliados regresando a casa, no con vergüenza, sino con gozo eterno. Y describe este cambio con un lenguaje poético y hermoso. Dios dará a los que lloran corona en lugar de ceniza,
óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Isaías 61:3. Esto es más que una simple restauración política. Es una sanidad emocional y espiritual completa. Las cenizas del luto, que se ponían sobre la cabeza en señal de duelo, son reemplazadas por una corona de realeza. El pesado y oscuro manto de la depresión es cambiado por una vestidura vibrante de alabanza. Esta es la obra completa de la salvación. Revertir totalmente los efectos del pecado y el dolor en cada área de nuestras vidas. Entonces, Isaías recibe una de las profecías más íntimas y poderosas de todo su libro. Una proclamación desde la perspectiva del propio Mesías venidero. Son las palabras que, siglos después, Jesús leería en la sinagoga de Nazaret para inaugurar su ministerio público. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año agradable de Jehová. Isaías 61:1-2. Este pasaje es, en esencia, la declaración de misión del Mesías. Su propósito no es conquistar con la espada, sino sanar con la gracia. Su ministerio está enfocado en los que el mundo desprecia, los pobres, los que tienen el corazón roto, los que están atrapados en cautiverios físicos y espirituales. Detengámonos en esa frase, proclamar el año agradable de Jehová. Esta es una referencia directa al año del jubileo descrito en la ley de Moisés, Levítico 25. Cada 50 años en Israel, todas las deudas eran perdonadas, todos los esclavos eran liberados y toda la tierra era devuelta a sus dueños originales. Era un reinicio social y económico radical, un acto de gracia diseñado para evitar la opresión y restaurar la justicia. Isaías está profetizando que el Mesías vendría a inaugurar el jubileo definitivo y eterno. Con su sacrificio, Él cancelaría nuestra impagable deuda de pecado. Con su poder nos liberaría de nuestra esclavitud al mal y a la muerte. Y con su gracia nos devolvería la herencia que habíamos perdido, nuestra posición como hijos e hijas de Dios. Esta es la buena nueva, el Evangelio en su forma más pura, que Isaías ahora tiene el privilegio de anunciar. Este nuevo mensaje de esperanza es la culminación de todo su viaje profético. Habiendo entendido el terrible costo de la salvación a través del sufrimiento, la muerte y la resurrección del siervo, ahora puede proclamar sus gloriosos beneficios con una autoridad y un gozo inmensos. Ya no es solo el profeta del juicio, se ha convertido en el evangelista del Antiguo Testamento. Ha visto el plan completo, desde las profundidades del pecado humano hasta las alturas de la redención divina. Su mensaje final no es de temor, sino de una esperanza triunfante, una invitación abierta a todos los que están cansados y quebrantados a encontrar su sanidad y libertad en el siervo rey venidero. El libro que comenzó en la oscuridad de la muerte de un rey terrenal, ahora brilla con la luz radiante de la victoria eterna del Rey Celestial. Llegamos ahora al momento cumbre de la revelación de Isaías, el instante en que todas las piezas del complejo rompecabezas divino encajan en una imagen coherente y asombrosa. Imagina al profeta, quizás ya en la etapa final de su largo y arduo ministerio, repasando los rollos que ha escrito con su propia mano. Contempla el viaje de visiones que Dios le ha concedido, la extraña promesa de un niño nacido de una virgen llamado Emanuel, la gloriosa profecía de un rey divino que sería llamado Dios fuerte y príncipe de paz, las desconcertantes y dolorosas visiones de un siervo manso, destinado a ser rechazado, a sufrir, morir y resucitar, y finalmente las promesas de una restauración gloriosa. Durante años, estos pudieron haberle parecido hilos separados, aunque relacionados en el tapiz del plan de Dios. Pero ahora,
En un momento final de iluminación del espíritu, lo ve todo como una única y majestuosa historia. Es el momento de la gran síntesis. Con una claridad que debe haberlo dejado temblando, Isaías comprende que el niño Emanuel, el príncipe de paz y el siervo sufriente no son figuras diferentes. Son facetas distintas de la misma y única persona. El niño que nacería milagrosamente de una virgen es el Rey divino que gobernará para siempre. Y ese Rey glorioso es también el siervo humilde que primero debe sufrir y morir por los pecados de su pueblo. La majestad y la mansedumbre, la gloria y la agonía, el trono y la cruz, todo converge en un individuo extraordinario y sin parangón, el Mesías. Esta es una realización sobrecogedora. No ha estado escribiendo sobre diferentes eventos o personas, sino que ha estado pintando, pincelada a pincelada, el retrato completo de un único Salvador. Podemos imaginarlo corriendo hacia su amigo Jeremías, con los ojos brillantes de una emoción que mezcla el temor y el éxtasis. Lo entendí, Jeremías, por fin lo entendí. Con la voz entrecortada por la emoción, le explica la conexión que ahora es tan clara en su mente. Todas las visiones, cada palabra de juicio, cada promesa de redención, cada imagen de sufrimiento y de gloria, todo apunta al Mesías, el Emanuel, el príncipe de paz, el siervo sufriente. Son todos Él, un solo hombre, un solo plan, un solo Salvador. Este es el clímax de su viaje personal. Las paradojas y confusiones que lo atormentaron durante años se resuelven finalmente en la persona y la obra del Cristo venidero. La pregunta de ¿cómo puede Dios ser a la vez un rey poderoso y un siervo sufriente? Encuentra su respuesta. Lo será en una sola persona, en diferentes etapas de su obra redentora. Con este nuevo entendimiento, Isaías mira sus propios escritos con un asombro reverente, como si los viera por primera vez. Estoy escribiendo el Evangelio mismo antes de que suceda. Debe haber pensado. Comprende que Dios lo ha usado, un hombre de labios impuros, purificado por el fuego, para pintar el retrato más completo y detallado del Redentor en todo el Antiguo Testamento. Ha escrito sobre su nacimiento milagroso, su naturaleza divina, su carácter manso, su sufrimiento sustitutivo, su muerte ignominiosa, su sepultura, su resurrección triunfal y su futuro reino glorioso. En esencia, ha escrito la biografía del Mesías siglos antes de que naciera en Belén. Se da cuenta de que su libro no es solo una colección de profecías, sino un mapa divinamente trazado para que las generaciones futuras pudieran reconocer a su Salvador cuando llegara. El corazón de Isaías finalmente encuentra la paz. Las preguntas, la soledad, el rechazo, el dolor de proclamar mensajes duros, todo cobra sentido a la luz de esta revelación final. Entiende que la obra de su vida ha sido servir como un escriba para el Espíritu Santo, registrando el plan de salvación para la posteridad. Su misión está cumplida. Ahora puede descansar en la certeza inquebrantable de que la palabra del Señor que Él proclamó fielmente jamás volverá vacía, sino que cumplirá el propósito para el cual fue enviada. Sabe que cuando el siervo finalmente llegue, el mundo podrá abrir su libro y ver que todo, absolutamente todo, ya estaba anunciado, testificando del amor previsor de un Dios que escribe la historia antes de que suceda. Y así, al llegar al final de este increíble viaje profético, ¿qué nos queda? Nos queda la imagen de un hombre, Isaías, que cuando terminó de escribir sus profecías, quizás no tenía plena conciencia de la magnitud de lo que Dios había hecho a través de él. Fue simplemente un hombre con sus dudas, sus miedos y sus lágrimas, pero también con un valor extraordinario que lo impulsó a obedecer, incluso cuando el mundo entero a su alrededor lo rechazaba.
eligió la fidelidad por encima de la comodidad. Hoy, al mirar las páginas de su libro, no vemos solamente textos antiguos o palabras poéticas. Vemos un mapa profético trazado, divinamente, una línea de tiempo que atraviesa los siglos y que señala con una precisión infalible directamente hacia una persona, el Mesías, Jesucristo. Cada detalle, desde el nacimiento virginal hasta el sufrimiento brutal, y desde el rechazo de los hombres hasta la resurrección de entre los muertos, se cumplió con una exactitud que desafía toda lógica humana y que solo puede atribuirse a la inspiración divina. La conexión entre la profecía de Isaías y la vida de Jesús es innegable y abrumadora. La promesa de Emmanuel, Dios con nosotros, encuentra su cumplimiento explícito en Mateo 1:23. Los títulos gloriosos como Príncipe de Paz y Dios Fuerte se aplican a Jesús a lo largo de todo el Nuevo Testamento, definiendo su naturaleza única. El capítulo 53 de Isaías, el del siervo sufriente, se erige como la descripción más clara y conmovedora de la pasión y muerte de Cristo en todo el Antiguo Testamento. Un evangelio escrito antes del evangelio. La escena en la que el Mesías leería el rollo en la sinagoga, proclamando el año agradable del Señor, Isaías 61, fue cumplida literalmente por Jesús al inicio de su ministerio, como se relata en Lucas 4. Esto no es una serie de coincidencias afortunadas, es la evidencia de una única mente autora, la de Dios, tejiendo una historia de salvación a lo largo de los siglos. Pero la relevancia del libro de Isaías no terminó en el Calvario ni en la tumba vacía. Su obra profética no está completamente agotada. Isaías también habló de lo que está por venir, de la segunda venida de Cristo en gloria, de un reino de paz eterna donde el león se acostará con el cordero y de un nuevo cielo y una nueva tierra. Anunció un tiempo en que Dios destruirá a la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros. Isaías 25:8. Estas son las profecías que aún aguardan su cumplimiento final. Esto le da a su libro una urgencia y una relevancia no solo para el pasado, sino para nuestro presente y nuestro futuro. Vivimos en el tiempo entre las profecías ya cumplidas y las que aún no se han cumplido, llamados a vivir con la misma fe expectante que tuvo el profeta. Las palabras de Isaías, por lo tanto, se convierten en una invitación personal y directa para cada uno de nosotros. Son un llamado a decidir si confiaremos en Dios, incluso en medio del rechazo y la incomprensión. Son un desafío a proclamar la esperanza, incluso cuando el mundo está sumido en la crisis. Son un estímulo para creer en las promesas del Señor, aun cuando todas las circunstancias a nuestro alrededor griten lo contrario. La pregunta que resuena a través de los siglos hasta llegar a nosotros hoy es simple pero poderosa. Si Isaías, que vivió siglos antes de la cruz, pudo ver con tanta claridad y creer con tanta valentía, ¿cuánto más nosotros, que vivimos a la luz de la tumba vacía, deberíamos estar dispuestos a vivir con la misma fe y el mismo coraje? El libro de Isaías no es, en última instancia, solo la historia de un profeta. Es un testimonio vivo y palpitante de que nuestro Dios habla, actúa en la historia y cumple sus promesas. Y cuando Él habla, su palabra nunca vuelve a Él vacía, sino que realiza aquello para lo que fue enviada. El mismo Dios que llamó a Isaías en el templo en medio de una crisis nacional, hoy te está llamando a ti en medio de tus propias crisis y temores. La historia no ha terminado. El llamado resuena de nuevo. Levántate, cree, proclama, porque la historia de la salvación continúa. Y tú tienes un papel que desempeñar en ella. Y ahora, la revelación de Isaías nos deja con una pregunta poderosa que resuena hasta nuestros días. Después de ver cómo Dios cumplió cada una de sus promesas,
¿Estás dispuesto a confiar en Él con la misma fe valiente de Isaías, incluso cuando no entiendes todo el plan? Déjame saber en los comentarios qué fue lo que más te impactó de esta historia y cómo te inspira en tu propia caminata de fe. Si este viaje a través del libro de Isaías ha fortalecido tu espíritu, asegúrate de estar suscrito al canal y de activar la campanita de notificaciones. Es la única forma de garantizar que no te pierdas nuestro próximo video, que será igual de revelador. En tu pantalla están apareciendo ahora mismo otros 2 videos con personajes bíblicos igualmente inspiradores. Haz clic en uno de ellos y continúa creciendo en el conocimiento de la palabra. Que Dios te hable, así como le habló a Isaías en los momentos más inesperados.